Todos en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por su amor y misericordia. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera humillamos delante de ti. Tú sabes lo que somos, tú sabes nuestras debilidades, Señor. No te ocultamos nada, sino que al contrario confesamos todo delante de ti, para que en esta hora tu misericordia pueda manifestarse, nos puedas bendecir en el entender de tu palabra, nos puedas hacer crecer en la fe, Señor, y principalmente en esa convicción, esa seguridad espiritual de saber que un día vamos a estar en tu gloria. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. ¿Cuántos saben que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos quisieran ganar hoy? Para mí vivir es Cristo y, ¿qué dijimos? Morir es ganancia. ¿Cuántos quisieran ganar hoy? Yo no, hermano. Dios puso en el ser humano un temor natural a la muerte, porque principalmente nosotros, los hijos de Dios, que creemos en una gloria de Dios. ¿Usted cree que no habrá nada más hermoso que estar en la gloria de Dios, hermano, por la eternidad? Yo creo que ese es nuestro anhelo. Entonces, para nosotros, si no existiese ese temor natural a la muerte, no, hombre, olvídese, cada iglesia fuera suicidios masivos, ¿verdad? Todo mundo se quitara la vida. Pero Dios ha dejado un temor a la muerte. Y de hecho hemos hablado ya sobre las personas que anhelan morir o que han pensado hasta en quitarse la vida, ¿verdad? Y hemos dicho que esas personas más valdría que reciban a Cristo como su Salvador. Es decir, que nadie, por estar seguro de su salvación, se va a querer morir. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, Él es vida y usted ama su vida. Usted no puede amar la muerte. Si usted ama la muerte es porque es un hijo de muerte. Pero cuando usted es un hijo de Dios, acuérdese que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Entonces usted tiene una nueva valoración de su vida, un nuevo concepto de su sentido sobre la faz de la tierra. Entonces usted ama a su familia, ama su trabajo, usted disfruta cada momento que Dios le da. Entonces ama su vida porque Cristo es vida. No podemos decir nosotros de que mejor valdría morirnos. Eso sería una señal de que Cristo no está en nosotros. Pero lo que quiero tocar esta tarde, a la luz de este texto, es precisamente si estamos nosotros entendidos sobre lo que es la muerte, principalmente la muerte espiritual. Fíjese bien, dice bienaventurado y santo. Cuando hablamos de bienaventuranzas en la Biblia, usted va a entender que ahí hay doble bendición. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? ¿Cuántos queremos doble bendición de Dios? ¿Sí? Entonces hay una doble bendición, dice, y hay un reconocimiento de parte de Dios de su calidad, de lo que usted es, porque usted es santo, porque usted ha sido santificado con la sangre de Cristo. Entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí nos surge la pregunta, ¿y cuántas resurrecciones hay? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez? Porque sabemos nosotros que Cristo Él es las primicias de la resurrección. Nunca nadie, cuando a usted le hablan de las religiones del mundo, cuando usted quiera ganar a Cristo a una persona y esta persona le empiece a hablar de X o Y religión, usted puede perfectamente dejar que la persona hable y al final decirle, mire, el líder de su religión, el fundador de su religión fue fulano de tal, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los hindúes, ¿verdad? Ellos tienen como profeta a uno de sus profetas a Mahoma, a Gandhi, y hay un montón de profetas y líderes espirituales en el mundo y en la historia de la humanidad. Todos esos hombres murieron. Todos esos hombres fueron enterrados un día. Y si nosotros tuviésemos la capacidad de ir a donde están sus restos mortales enterrados, allí los encontraríamos. Pero nuestro líder, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino en forma de hombre y como hombre se humilló hasta la muerte, y dice no cualquier muerte, sino muerte de cruz,
Él resucitó al tercer día. Y cuando llegaron a buscarlo aquellas mujeres, encontraron la piedra removida. ¿Cuál piedra? La piedra que tapaba la cueva, porque las tumbas eran como cuevas. Entonces, con unas piedras grandes tapaban las entradas de las tumbas. Y cuando ellos llegaron, las mujeres llegaron con inciencias aromáticas, como era la costumbre, encontraron que la piedra estaba removida. Y entonces vieron que no estaban ahí los restos del Señor. Y habían unos ángeles que dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque cuando todos los líderes de todas las religiones del mundo están enterrados en una tumba, su Salvador y el mío, Cristo Jesús, venció la muerte y resucitó al tercer día, hermano. Gloria a Dios, denle fuerte el aplauso al Señor. Cristo resucitó. Y dice la Biblia que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí con nosotros? Entonces esa es la principal y gran diferencia, que nosotros no profesamos religión. Nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, porque Él resucitó. Sí, pero también resucitaron aquellas personas que dice la Biblia que cuando Cristo fue crucificado, hubo un gran terremoto, ¿se acuerda? Y se abrieron las tumbas y los muertos salieron y visitaron a sus familiares. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Entonces, ellos resucitaron también. También resucitó el hijo de la viuda de Naín. Cuando Jesucristo predicaba, cuando Él andaba en su ministerio, ¿verdad? Se dio con el caso de una viuda que había perdido a su hijo, a su único hijo, el que la sostenía, el que era su soporte económico. Y el Señor la resucita al hijo de la viuda de Naín. También vemos la hija de, ¿cómo es que se llama? Vemos a Lázaro, ¿verdad? Vemos nosotros a la Talita Cumi, la otra niña. Y entonces uno de pronto se confunde, dice: sí, pero ellos resucitaron. No, hermano, no, ellos no resucitaron. Solo Jesucristo ha resucitado. De ahí todas esas personas de las que habla la Biblia que se levantaron de entre los muertos, ellos fueron vivificados. Diga conmigo, vivificados. ¿Qué significa eso? Ellos volvieron a la vida, pero siempre bajo el yugo de la muerte. ¿Está conmigo? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Cristo venció la muerte. Cristo no solo fue vivificado, no solo volvió a la vida, sino que Él resucitó. Y Él dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, lo del Señor fue una victoria sobre la muerte. Él dijo: con la misma autoridad que depongo mi espíritu, lo volveré a tomar. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y a Dios nadie le da vida y nadie le quita la vida. Él es dador de vida. Él es el que creó todas las cosas. Entonces, los que fueron vivificados regresaron de entre los muertos, pero volvieron a morir. Si no, allá anduviera Lázaro. ¿Se imagina usted, según la historia de Drácula, capaz que ese es Lázaro, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque él volvió a morir. Si ni había terminado de salir del hoyo y ya lo querían matar otra vez estos ingratos, hermano. Cuando usted lee la historia de Lázaro, pero acuérdese que la Biblia habla de dos, ¿verdad? Lázaro el mendigo y Lázaro el amigo del Señor, el que murió y fue resucitado, lo trajeron de entre los muertos, no fue resucitado. Entonces, los fariseos que estaban ahí, cuando vieron que Lázaro había salido de la tumba, los que se han tomado el tiempo de leer un poquito más adelante se dieron cuenta que confabulaban para matar al pobre Lázaro de regreso. ¿Puede imaginarse usted la dureza en el corazón de aquella gente, hermano, que está viendo que los muertos se levantan de las tumbas y aún así, en vez de reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, mejor buscaban la manera de volver a matar al muerto? Hombre, qué barbaridad. De esos son de los que, puchica, vean, mátenlo, píquenlo y por último córtenle la lengua para que no digan quién fue, ¿verdad? La maldad en el corazón del individuo. Entonces, Cristo, Él no es parte ni de la primera ni de la segunda resurrección. Él es las primicias de la resurrección. Sepa esto, cristiano. Él es las primicias de la resurrección. Él venció la muerte. Él abrió la brecha. Y por eso nosotros tenemos esa garantía de vida eterna, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo ha vencido la muerte porque ha resucitado, usted y yo también tenemos parte en la resurrección del Señor. Entonces,
Dice acá, bienaventurado y santo el que forma parte de la primera resurrección. ¿Cuándo va a ser la primera resurrección? Ok, aquí le doy otro punto. La primera resurrección tiene dos partes. Solo es una, pero tiene dos tiempos, dos momentos. Una, cuando Cristo viene por su iglesia. Vaya conmigo a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Búsquelo, por favor. Primera carta a Tesalonicenses, siempre ahí en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Si lo ha encontrado, me dice un fuerte amén. Veamos desde el 16. Desde el 16 dice, a ver, lo tenemos. Primera Tesalonicenses 4:16. Lea conmigo, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice, hermano? Descenderá del cielo. Póngale atención a esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? ¿Está seguro que usted va a ser levantado de entre los muertos al sonar de esa trompeta, hermano? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, con voz de mando, Cristo volverá, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, luego dice, luego nosotros, en el supuesto, los que vivimos, es decir, si el Señor viniera hoy, mire qué lindo fuera, si el Señor viniera en este instante, usted solo sentiría en un abrir y cerrar de ojos que está en la presencia de Dios. Que eso lo quedaría el pastor Betuel y el pastor Oscar. Y unos 2 que 3 hermanos o hermanas, ¿verdad? Entonces, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mire lo que dice al final del versículo 17. Y así estaremos por una semana con el Señor. ¿Dónde está el hermano fulano? Se fue de vacaciones para la gloria de Dios, ya va a venir. Fue a probar a ver si le gustaba. Algunos como, yo me imagino, ¿verdad? Que cuando yo los veo a ustedes cantando las alabanzas, yo creo que le van a pedir al Señor cambio. Ay, no, Señor, qué aburrido este volado a cantarle al Señor toda la eternidad. ¿Sabía usted que vamos a estar adorando y exaltando al Señor por los siglos de los siglos, hermano? ¿Ah? Con que no cante un corito aquí, ¿usted cree que va a ir a cantar una cadena allá al cielo, hermano? Usted le va a decir, Señor, y allá en el infierno yo veo, desde aquí veo que es un gran gelengue, ¿verdad? Porque como ya prohibieron el reggaetón en Guatemala, en El Salvador, allá van a estar todos perreando en el infierno. Señor, no me das chance de ir unos mis 15 días allá abajo, ya vamos a venir, ¿verdad? Entonces no se puede. ¿Por qué? Porque usted o está inscrito en el libro de la vida o no lo está. Hay cosas que tal vez ahorita nosotros no comprendemos. Tenga por seguro que hay muchas que no comprendemos. Pero la misma Biblia dice que cuando estemos delante de Él, le veremos cara a cara, tal como Él es, y entonces entenderemos nuestras angustias y entenderemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted se las va a poder preguntar al Señor. Yo quiero dejar en su corazón ese anhelo, que comience esa chispa en su corazón de pensar al menos una vez en el día, al menos una vez en su semana, de cómo va a ser ese momento en que usted viva su salvación. ¿Cuántos creen que hay salvación en Cristo Jesús? Pero cuando nosotros no tenemos ni la menor noción, cuando no se nos atraviesa por la mente, hermanos, la idea de poder estar delante de Dios, entonces nosotros nos exponemos a ser partícipes de muchas cosas que este mundo nos invita. ¿Por qué? Porque no pensamos que aquí iba a terminar todo. ¿Se ha fijado? El mejor ejemplo que le puedo dar a usted son los políticos cuando llegan al poder. Hay personas, y no es necesario ir muy lejos, yo sé que aquí usted conocerá en su localidad, porque aquí hay hermanos de distintos municipios, personas que tal vez hoy tienen el cargo de un síndico, de parte del consejo, y ahora ya parecen astronautas, ¿verdad? Ya hasta la manera de caminar cambiaron, ya no saludan, ya no vuelven a ver, y uno dice, ay papá, ya se te va a acabar el dulce. Y esas personas, cuando se les acaba el dulce, ni salen de la casa porque se sienten humillados, hermano. Sí, ellos creyeron que nunca se iban a bajar de esa nube, hermano. Ellos creyeron que siempre iban a estar arriba. Mire qué ironía de la vida. La gente, confiando en falsos ideales, piensa que siempre va a estar arriba, y aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, aquellos a quienes nos han dicho
que vamos a ser cabeza y no cola. Dice Dios que quiere que estemos arriba y nunca abajo, y a nosotros nos cuesta creer la promesa de Dios. No, hermano, usted tiene que pensar en su salvación. Usted tiene que pensar si va a ser parte de esa primera resurrección. Yo le decía entonces que la primera resurrección tiene dos etapas. La primera es los muertos en Cristo. ¿Así dice o no dice así? Ahora le pregunto, porque yo quiero que aprenda también. ¿Y todos los santos del Antiguo Testamento se van a levantar ese día? ¿Y todos los santos del Antiguo Testamento? ¿Sabía usted, hermanos, que dentro de la tribulación van a haber personas que no van a querer dejarse poner el sello de la bestia? Porque así va a ser esto. Cuando Cristo viene por la iglesia, comienza acá lo que se conoce como la tribulación. Y entonces en la tribulación tenemos también dos etapas: la tribulación y la gran tribulación. La primera dura 3 años y medio y la segunda igual, 7 años en total. En la primera se da toda la conjugación para que un líder mundial tome el poder. Así como usted ve en nuestro tiempo los políticos luchando por el poder en una ciudad, en un país, ya en la tribulación va a ser mundial. Mundial. Va a ser el bloque de países a nivel mundial que van a poner la autoridad total en manos de un hombre. Ese hombre que se va a levantar, que va a tener un carisma. Ese no va a regalar motos Yamaha, ese va a regalar carros BMW y Mercedes-Benz quizás. No sé si me entiende de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque por allá mataron así, y sale don Nayib regalando una moto, ¿verdad? Y toda la gente dice, ¡oh, super Nayib! Entonces, este otro que va a salir, no hombre, ese es a ver qué va a regalar, hermano. Porque va a ganarse. Cuando usted oye hablar de una persona carismática, de hecho la palabra carisma es una palabra del griego que significa regalo. O sea que si usted quiere ser carismático, hay personas que creen que carismático católico. No, la palabra carismático es una persona que cae bien. ¿Y cómo no va a caer bien si solo dando regalos anda? ¿Le cae bien a usted el que le regala algo? Pastor, aquí le traía esto. Mire, hoy me trajeron un semitón Rodrigo, así que de pelo. Yo le digo, vi que venía así, en este vuelo, de los que él se come. Estaba pero sabroso. No, hombre, le digo, ya la regamos. De ahí un hermano me había dejado para el mediodía una sopa, hermano. No, hombre, hermano. Eso estaba, más cólera me dio, porque no me trajo hace 8 días cuando hicieron el festival gastronómico. Me hubiera traído hace 8 días, hubiera comido 2 domingos seguidos. Pero eso estaba sabroso. Y de patada al pecho para cierre de la tarde aparece el hermano Carlos Cabeza con unos tamalitos calientitos. Y usted, cuando yo veo a estos hermanos, no, hombre, si dan ganas de darles un beso, sin pipianada, sin pipianada. ¿Sí? Pues sí, de varón, ufa. No hay de eso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ¿quién no le va a gustar que le den un regalo? Entonces se va a levantar un líder mundial que va a ser carismático, que le va a caer bien a todo mundo, que va a venir a regalar paz, va a venir a regalar amor, pero ese hombre es el anticristo. Y cuando se haya ganado al mundo entero, incluso a los escogidos, incluso a los santos, Israel va a hacer pacto con él, solo imagínese usted. Y a la mitad de la tribulación, porque les va a ofrecer regalarles todos los permisos para que se construya el último templo. Y con eso se lo va a ganar, ¿verdad? Va a poner al fin en paz a los árabes con los judíos, y cuando ya se haya construido el templo y los judíos felices de que ese hombre les había ayudado, entonces ese hombre va a querer entrar al lugar santísimo y va a querer que lo adoren a él como Dios, y entonces se va a develar su rostro de lo que él verdaderamente es el hijo de la iniquidad, el anticristo. Y ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser una cosa tremenda, ahí es donde dice la Escritura que el que esté en el campo, dice, no regrese a su casa a traer, sino que huya. Cuando veáis la abominación desoladora entrar al lugar santísimo, van a ser tiempos terribles. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Los que son parte de la primera resurrección no vamos a estar ahí. Los que hemos sido anotados en el libro de la vida, los que hemos recibido el favor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros seremos arrebatados 3 años y medio antes.
Ahora la pregunta es, ¿cómo se la hizo Jesús a Pilato? Pilato le decía, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Lo dices porque lo crees o porque te lo han dicho? Porque si lo has creído, amado, tu vida da testimonio de que has creído. Y esa es la parte que a mí me duele, se lo juro que me duele. Si has creído, tu vida tiene que demostrar que has creído. Pero si dices que has creído, pero tu vida no demuestra que eres un creyente, entonces nos pasa como dice Apocalipsis 3:2. Dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice. Wow. Y cuando yo le digo, pastor, ¿y por qué le duele? Porque si se pudiera seguir siendo igual, tuviéramos la gracia y la salvación de Dios y pudiéramos andar parrandeando y fregando, hermano. ¡Qué chivo fuera! Ahora, yo no vengo a decirle que usted es pecador o que es santo. Solo vengo a decirle que el fuego eterno está preparado para los que vituperan la sangre de Cristo. Pastor, pero ese es un sermón de juicio. No, hoy usted tiene la mano de Dios extendida a su favor y la gracia de Dios está abierta para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pero si usted cree, viva como creyente. Bendito el nombre de Dios. Si usted ha creído, viva como creyente. Exíjase, reclámese a sí mismo, no se conforme con sus pecados. Se lo dice un pecador. No vengo a darme las de Santulón delante de usted. Pero yo veo, y se los explicaba a los hermanos el viernes, aprendamos de los amigos de Job. Hay una palabra clave que yo le di a usted el viernes en relación a sus pecados. ¿Cuál es? Condolerse. ¿Se acuerda? Conduélase de sus pecados. ¿Qué es condolerse? Condolerse es participar del dolor de. Dice la Biblia que estaba Job, ¿verdad? Usted conoce la historia, le mataron los hijos, le robaron todo lo que tenía, por último Satanás le pone una sarna maligna, se le pudre la piel y el hombre queda, después de ser un millonario, después de ser un hombre adinerado, con hijos, bendecido, prosperado y en victoria era Job. Y termina sentado en un poco de ceniza, habiéndolo perdido todo y podrido de pies a cabeza, y lo peor, no se moría. Porque el Job en el capítulo 3 dice, maldito el día en que yo nací. No me hubiera recibido la luz del día. Job anhelaba morir. Desde el inicio del libro, Job estaba ya en una condición en la que él prefería mejor morirse. Y eso es lo peor para alguien que está siendo quebrantado por Dios, o pasado por la prueba o por la tribulación de parte de Dios. Que quisieras acabar con todo y Dios te tiene con vida, sufriendo y aguantando. Entonces Dios es malo. No, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es justo. Dios es el dueño. Dios no tiene por qué preguntarnos qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos, porque la voluntad que prevalece sobre la tierra y el universo entero es la voluntad de Dios, no la nuestra. Cuando Job está en esa condición, dice que vienen sus amigos y lo ven desde lejos. Y de solo verlo, solo imagínese usted cuando ha visto una persona bendecida, prosperada y en victoria, y usted le tiene un aprecio porque eran amigos de Job. La Biblia dice que eran sus amigos, no como los amigos que tenemos ahora en día, ¿verdad? Que hay muchos amigos que quisieran verlo a usted quebrado, tirado en el suelo. Hay muchos hermanos con los que tal vez usted ha tenido malas experiencias, que usted creía que estábamos en un sentir, en la fe. ¿Se ha fijado que hay personas que se alegran del dolor ajeno? Que reflejan en su rostro una alegría, un gozo cuando ven que a usted algo le ha ido mal. Por eso es que hemos llegado a un tiempo en que la iglesia es bien hermética. Nosotros deberíamos de tener la confianza de poder decir, pastor, estoy pasando por este problema, hágaselo saber a la congregación, porque yo sé que mis hermanos me van a ayudar en oración, me van a acuerpar en ayuno. Pero ¿por qué no lo hace la gente? Porque no falta el hermano que le da risa. Yo aquí he tenido casos a veces entre los mismos maestros de teología,
que a veces está uno de los alumnos pasando por una dificultad y el maestro poniendo ejemplos peyorativos o burlándose de la condición de la que está sufriendo el alumno. ¿Por qué? Porque no pueden atender a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si nosotros a alguien conocimos antes en la carne, ahora lo tenemos que ver como ministros del Señor que somos. En paciencia, dice, en amor, en mansedumbre. No, nosotros estamos en el Señor, pero cuando encontramos personas con las que tal vez hemos tenido historia en el pasado, pensamos que hoy tenemos cómo desquitarnos. No. Realmente nos hace preguntarnos, ¿verdaderamente hemos creído? Qué triste es que la iglesia ha llegado a ese punto, donde no nos duele lo que le pasa al uno o al otro, somos indiferentes al dolor ajeno. Se nos olvida que el mismo Cristo dijo, señores, en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? ¿Alguien sabe? A ver, dígalo con fuerza. En que os améis los unos a los otros. Ya ve, hermanita, ángache para acá, hermana. Ya vamos por otro lado, hermano. Cuidado, hermana, que hay un montón que andan queriendo dar amor. Pero no es ese el amor, no es el amor erótico el que usted viene a buscar a la casa de Dios. Te viene a buscar el amor de Dios, que todo lo sufre, todo lo perdona y todo lo puede. Mis amados hermanos, los amigos de Job, dice, se condolieron, rasgaron sus vestidos, echaron tierra en sus cabezas. Era una manera de expresar su dolor. Y se sentaron a la par de Job 7 días en absoluto silencio, como que ellos estaban enfermos también. ¿Qué es eso? Condolerse. ¿Quién tenía las llagas? Job. ¿Quién estaba sufriendo? Job. ¿Y los otros por qué lo hacían? Lo hacían en una actitud de humillación personal. Ellos dijeron, wow, yo no quiero llegar a eso. Y quiero decirle que Job y los amigos de Job somos una misma persona. Cuando usted está en bonanza, usted está como los amigos de Job. Cuando usted está pasando por la tribulación o la prueba, usted está como Job. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a humillarnos delante de Dios? Hasta que venga la muerte, el robo, la pérdida, la llaga, el sufrimiento. ¿O será que podríamos aprender de los amigos de Job? Y antes de llegar a ese punto, condolernos y humillarnos delante de Dios, para que Dios en su infinita bondad tenga misericordia de nosotros. Mi consejo es que antes de que Dios lo lleve al punto de quebrantamiento, duélase de su pecado. Duélase, no se jacte de sus debilidades. Que le pesen sus debilidades. Reconozca las cosas que no están bien. No necesita usted estar peleando con los líderes, con los servidores, con el pastor. No, si aquí nos reunimos, hermanos, con un solo objetivo en común: alabar al único que es digno de toda alabanza, exaltar la gloria de aquel que nos lavó con su sangre, honrar las maravillas de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Para eso nos reunimos en este lugar. Bendito sea el Señor. Por eso dice allá en Filipenses, ¿verdad? Si alguna gratitud, dice, si algún agrado, si algún gozo hay en su corazón, sentir esto unánimes juntos. No queriendo sentirse más unos que otros. Porque aquí el único de toda exaltación y gloria se llama Jesucristo, nadie más, hermano. Gloria a Dios, déselo fuerte si se lo va a dar. Vuelva conmigo a Apocalipsis 26. Dice entonces, bienaventurado el que tiene parte en la primera. Le decía que la primera resurrección tiene 2 partes. Los muertos en Cristo. Ponga atención a eso. Ahí no vienen los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué, pastor? Porque los muertos en Cristo, estamos hablando de la iglesia. Esa frase es clave. Los muertos en Cristo, estamos hablando de aquellos que murieron después de haber profesado y reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muertos en Cristo. Ya Cristo había venido, ya Cristo había comenzado su ministerio, y es en Cristo en que estaban inmersos. En Cristo vivieron y en Cristo murieron. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene Cristo, por eso es que tiene lógica, por la iglesia. ¿Y cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en el día de Pentecostés, después de que Cristo había vuelto al Padre. Capítulo 2 del libro de los Hechos.
Y entonces los santos del Antiguo Testamento, y los decapitados de la tribulación, son otros. Ese es otro paquete. Esos son los que se levantan después de los 7 años de la tribulación, cuando Cristo viene con su iglesia. Entonces, ¿esta es la segunda resurrección? No. Esta es la segunda parte de la primera resurrección. Cuando Cristo viene por su iglesia y dice allá, ¿verdad? Cuando habla de que el Señor que viene en su caballo, ¿verdad? Y viene a regir las naciones con vara de hierro, y en su muslo está escrito una leyenda que dice Rey de reyes, Señor de señores. Entonces nosotros venimos con el Señor y Él viene a ponerle final al gobierno del anticristo, y Él viene a acabar con toda la iniquidad, y Él viene a darle la última oportunidad a su pueblo. Y es ahí donde ellos van a tener la última oportunidad, los judíos, para reconocer a Jesucristo como su Mesías, porque usted sabe que ese es como que el candado, ese es el bloqueo que ha tenido el pueblo judío, por lo cual la gracia se abrió, ¿verdad?, para los pueblos gentiles, porque a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿ha oído cuando dicen algunos predicadores? Es que a los judíos les tocó la parte más fea, les tocó bailar con la más fea en el baile. ¿Por qué? Porque así era necesario que sucediera. Ellos tenían que rechazar al Señor para que la gracia se abriera, y el olivo original negarlo para que el olivo silvestre, que somos todos nosotros, fuésemos injertados. Entonces, a cambio, ¿qué les dio Dios? Les dio la prosperidad sobre la tierra. Usted no ha visto un judío pobre. Y cuando usted es una persona que se apropia de las promesas de Dios, usted recuerda que el judío, la característica del judío es que es un hijo de Dios. Nosotros no somos judíos de raza, pero ¿cuántos hijos de Dios hay esta noche acá? Entonces no diga que es pobre, porque usted tiene al dueño del oro y de la plata en su vida. Usted es rico porque tiene a Cristo en su vida. Gloria al Señor. Entonces, viene Cristo con la iglesia, se acaba la tribulación, se acaba el anticristo, son lanzados al agua de fuego y azufre, y entonces se levantan los decapitados de la tribulación, los que no se quisieron dejar poner el sello de la bestia. Se levantan los santos del Antiguo Testamento, y allí que se completa la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que forman parte de la primera resurrección. La primera resurrección es para salvación. Y entonces, ¿qué viene después, pastor? Viene los 1000 años, el gobierno milenial, una teocracia en la que Cristo Jesús va a gobernar desde Jerusalén. Ya no hay maldad, Satanás está atado. 1000 años de paz mundial, 1000 años de santidad, de gozo sobre la faz de la tierra. 1000 años en los que nosotros gobernaremos juntamente con Él, dice. Pero al final de los 1000 años, ¿qué va a suceder? Satanás va a ser liberado nuevamente, para que salga y engañe nuevamente. Ay, si yo logré pasar el round 1 y caigo en el round 2. No, la iglesia está aparte. Usted y yo nos vamos a ser tentados por Satanás, porque somos el cuerpo de Cristo. Satanás va a salir a tentar a todos los que nazcan en el milenio, o que hayan entrado vivos al milenio. Y al final de los 1000 años, entonces el Señor va a terminar con todo esto, y se va a desarrollar lo que en el capítulo 20, versículo 11, lea por favor ahí, dice, el juicio del gran trono blanco. ¿Lo tiene? Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando habla de grandes y pequeños, no habla de niños o adultos, porque de los tales es el reino de los cielos. Está hablando de grandes. Oh, señor presidente. Oh, doña Furufufú, doña Farafafá, ¿verdad? Los grandes títulos, gente que nunca tuvieron tiempo para andar en las iglesias porque eran grandes, eran personas especiales, VIP. Todos esos, dice, se van a levantar en el juicio del gran trono blanco. Versículo 12, vea por favor, estaban de pie ante Dios, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, como dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en el libro de la vida, según
Por favor, acláreme esto, no entiendo. Si la salvación no es por obras, ¿por qué dice ahí que van a ser juzgados por sus obras? No, no se equivoque. ¿Cuál va a ser el primer libro que se va a abrir? Lo acabamos de leer. El libro de la vida. ¿Cuándo es anotado usted en el libro de la vida? No sabe. Ahí vamos a prepárense, diáconos, porque hoy de barato 250 van a recibir a Cristo. Pues no saben cuándo se anotaron en el libro de la vida. ¿Cuándo usted recibe a Cristo como su Salvador personal? Usted es anotado en el libro de la vida. Usted es hecho nueva criatura. Ya lo recibió, amado. ¿Dice usted? ¿O cree verdaderamente en su corazón? Porque con la boca se confiesa con justicia, mas en el corazón se cree para... Cuando lo hizo del diente al labio, lo hizo con su boca o lo hizo con su corazón. Entonces, mis hermanos, la primera resurrección es para salvos. Y la segunda resurrección es esta que estamos leyendo. Se levantarán los que estaban muertos, todos los que rechazaron a Cristo en el Antiguo Testamento, todos los que murieron en la época de la gracia, en la época del Evangelio, sin Cristo. Y todos los que se dejaron poner el sello de la bestia dentro de la tribulación, todos, grandes y pequeños, se levantarán delante de Dios aquel día. Y serán abiertos los libros, y el primero que se va a abrir es el libro de la vida. ¿Por qué? Porque como es un juicio perfecto, le van a demostrar a usted que no está anotado. Y usted va a decir, sí, ahí estoy. Si yo fui al culto del domingo 1 de noviembre del 2015, yo estuve ahí. A las 6 de la tarde estaba el pastor hablando de esto. Sí, pero cuando llegó el servidor a invitarte a recibir a Cristo, vos solo dijiste, no. O le dijiste, otro día. No, gracias. Vas a ir viniendo. Y no le están preguntando eso. Están preguntando que si quiere la gracia de Dios o quiere ir a parar al fuego eterno. Eso es lo que le están preguntando. Y la solución no es otro día. La solución es hoy, porque hoy es el día que Dios formó. Entonces dice, versículo, vea por favor, fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. Y luego serán juzgados según sus obras. ¿Y eso cómo es? Para ver el nivel de sufrimiento. Una vez que esté demostrado que no recibió a Cristo, no, entonces no está anotado. Pero mire que mi abuela se congregaba, sí, pero Dios no tiene nietos. Pero mi tía iba a la iglesia, yo siempre le decía, tía, ore por mí, por mi vida loca. Sí, pero no. Dios no tiene sobrinos tampoco. No va a estar. Entonces, cuando vea que no está en el libro de la vida, ok, quiten el libro de la vida, traigan el de las obras. El de las obras. Y no dice que estoy ya frito porque no estoy anotado en el libro de la vida. No, vamos a ver el nivel de llama que te va a tocar. Vamos a ver el nivel de sufrimiento que vas a padecer. No es lo mismo el que esté en el fuego eterno por bayunco que nunca quiso recibir a Jesús, que quizás va a llegar allá con uniforme del TABE y con el jabón chiquito que le regalaron en el motel. Ahí va a estar allá. Que el otro que ha andado matando y haciendo cosas graves en la vida. Esos grandes líderes del mundo que se han llevado, hermanos. Mire, le pongo este ejemplo. Mi hermano trabaja en presidencia, administrativo, ¿verdad? Y un día estaba en el servicio, en el sanitario, y oyó a dos hombres carcajeándose. ¿Te acordás vos cuando estábamos allá? Ah, sí, ¿te acordás cuando por error bombardeamos aquel kinder vos? Sí, vos, como 300 bichitos matamos, ¿verdad vos? Sí, hombre, qué regada. Chiste de servicio. Y cuando salieron, mi hermano se quedó viendo. Y por ética no le digo, pero hoy usted los ve en las noticias, son nuestros padres de la patria. ¿Cómo les puede dar risa pensar que un día tiraron un bombazo donde no era y mataron 300 criaturitas de Dios? ¿Usted cree que esa gente se va a salir librada de toda su maldad? No, hijo. Satanás les ha dado paja, haciéndote creer que te vas a salir con la tuya. Se lo estoy demostrando en la Biblia. Regrese conmigo al versículo 6.
Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así como hay dos resurrecciones, así también hay dos muertes. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda resurrección es para condenación. Usted no se va a levantar en la segunda resurrección, usted se va a levantar en la primera, si es que tiene a Cristo. Pero si se levantó en la segunda, eso es solo para que le dictaminen ya la sentencia, le pongan el sello de ejecutoriada, cosa juzgada, ya frito, para que no quede duda y para que le midan el nivel de pena que va a sufrir. Y entonces viene la segunda muerte, porque murió físicamente un día, pero fue levantado de nuevo para ser juzgado. Y fue encontrado que no estaba inscrito en el libro de la vida, y fue a parar al fuego eterno. Y esta es la muerte segunda. Hoy es día de gozo, amados, porque hoy solo el que no quiera no se va a salvar, porque Jesucristo dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros, predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal, Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.